Hola, buenas noches, amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Les saludamos desde aquí, de nuestra iglesia Casa de Dios, de parte de nuestros pastores Amarilis y el pastor Denis, y este servidor, hermano evangelista Gabriel Saldivia. Hoy vamos a hablar de uno de los libros de mucha importancia que hoy en día nosotros tenemos como instrucción para nuestras vidas en este tiempo. Hoy le vamos a hablar sobre la carta de Pablo a Tito. Y eso nos trae mucha dedicación de parte de nosotros de poder estudiar la palabra de Dios en este tiempo, porque Dios tiene control. Pero bueno, amado, ante todo vamos a orar para que el Señor tome control y después vamos a tener una breve lectura de este libro maravilloso de Tito, porque esta carta paulina nos va a enseñar muchas instrucciones en este tiempo, en el tiempo que vivimos. Nos va a traer mucha enseñanza y nos va a traer instrucciones para este tiempo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gloria, Señor, aleluya, para que tomes control, Señor, aleluya, de esta enseñanza. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, trayendo a la revelación, Señor, aleluya, a nuestro conocimiento, Señor. Que podamos aprender a través de esta palabra y poder aplicar a nuestras vidas. Señor, en esta hora te ruego que seas tú, Señor, teniendo en cuenta, Señor, nuestros corazones, Señor. Padre, yo oro, Señor, por aquellos hermanos que ahora mismo a través de las redes sociales nos están viendo y que seas tú, Espíritu Santo, trayendo en el conocimiento de tu palabra, trayendo una palabra direccionar para sus vidas y que seas tú instruyendo nuestros corazones en este tiempo. Así que en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, amén. También quiero saludar a aquellos hermanos que nos ven desde Latinoamérica, de aquellos puntos que nos ven desde República Dominicana, de Venezuela y de muchos países que ahora mismo están conectados. Quiero mandarle un saludo fuerte, un fuerte abrazo de parte de nuestro Señor Jesucristo y también de nuestros pastores que les aman y les quieren en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, vamos a entrar en relleno a este tema porque es muy importante que nosotros podamos ser instruidos en este tiempo. Mira lo que nos dice esta carta paulina de Tito. Dice en el primer versículo, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los elegidos de Dios en el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad basada en la esperanza de la vida eterna, que es en el Dios que no miente, prometió desde antes del comienzo del tiempo y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se ha confiado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo según la fe, que no es común gracia y paz de Dios Padre, de Cristo Jesús nuestro Salvador. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en esta específicamente, en esta carta paulina, nos enseña algo muy importante. La carta de Pablo hacia Tito y la carta de Pablo hacia Filemón y de Timoteo son muy parecidas porque nos lleva a algo muy importante. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado de que estas cartas son instrucciones pastorales, pero cuando llevamos esto a nuestra realidad de nuestras vidas, vemos que hay un mensaje específico para el pueblo de Dios y para nuestras vidas y para la aplicación del creyente. No solamente son instrucciones específicas
pastorales, sino también son instrucciones directamente de Dios para el pueblo de Dios. Y vemos que la carta paulina de Tito solo tiene 3 capítulos nada más, pero trae un enriquecimiento de conocimiento que hoy en día nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas. En este caso, Pablo le da instrucciones específicas a Tito y quizás usted se preguntará, bueno, pero ¿quién es Tito? Déjame decirte, amado, que Tito era un fiel amigo de Pablo. Era quizás en el libro de Hechos no se menciona mucho, pero Tito dice que anduvo aproximadamente casi 15 años con Pablo en los viajes misioneros, que fue en toda la comarca de Grecia, la parte de Roma, en la parte de Jerusalén, y estuvo en la iglesia de Corintios también. Vemos algunos matices de que Tito era un fiel compañero de Pablo, igual que Timoteo. De hecho, la palabra que nos habla aquí, Pablo se refiere a Tito como hijo, o sea, era un hijo espiritual de Pablo. Y podemos decir que cuando él envía esa carta a Tito, podemos decir que Pablo estaba en los últimos tiempos ya para ser ejecutado, porque creo que estaba aproximadamente ya en su fase final. Y Pablo le envía esa carta a Tito, dándole instrucciones específicas a Tito, porque le había llegado rumores a Pablo de lo que estaba pasando en Creta. Creta era una ciudad donde en los viajes de Pablo el evangelio llegó a ese lugar y había mucha gente creyente en ese lugar. Pero Tito está en ese lugar, Pablo le da unas instrucciones. Por eso vemos en el capítulo 1, del 1 al 4, dice, Pablo sigue el modelo epistolar de su tiempo. O sea, es una forma de apóstol de darles instrucciones específicas a los líderes de aquel tiempo en el cual estaba Tito. Dice, y se identifica con un enfoque riguroso de señales y fundamentos doctrinales del evangelio para Tito. O sea, Pablo le da esas instrucciones específicas a Tito para aplicarlo en la iglesia de Creta. Porque en aquel tiempo, en la iglesia de Creta, había algunos rumores donde se habían estado levantando hermanos con una doctrina diferente. Y cuando leemos la Escritura, vemos que Tito se encuentra con ese panorama y quizás me imagino que estaba un poco desanimado porque los hermanos, los de la falsa doctrina, estaban convenciendo a muchas familias y apartándolas de la verdad. Entonces eso llega al conocimiento de Pablo, y entonces Pablo envía esas instrucciones a Tito para darle ánimo, pero también para darle instrucciones cómo debe actuar y cómo debe él instruir a esa familia. Yo personalmente me imagino que en ese momento, cuando Tito le llega esa carta, llega en un momento específico de su vida para poder solventar el problema que tenía dentro de la iglesia. Porque hoy en día, muchas veces quizás un pastor o un líder, cuando se le presenta algún problema, ¿a dónde ocurrimos? ¿Dónde vamos? Directamente a la Escritura. Tenemos que ir verdaderamente a buscar la instrucción del Espíritu Santo, pero también tenemos a nuestros pastores, tenemos a nuestros apóstoles, pidiéndole un consejo para poder actuar y cómo solventar el problema. Podemos decir también que Tito, cuando llega esas instrucciones, Pablo le da esas instrucciones ¿para qué? Para que empiece a aplicar, pero aplicar esas instrucciones en la vida dentro de la iglesia. ¿Cómo lo aplica? Pablo le da instrucciones que es necesario
crear líderes y crear ancianos, o sea, de los hombres y mujeres que tienes dentro de la iglesia, que estén llenos del Espíritu Santo, tú escoge y prepáralo para que te ayuden dentro de la obra de Dios. Y eso nos ayuda a muchos de nosotros a entender que Dios llama y capacita, pero también llama a toda aquella persona que tenga un corazón dispuesto para servir en la obra de Dios. Y vemos que Tito empieza a aplicar esas instrucciones y levanta tanto a hombres como a mujeres para que lo ayuden dentro del servicio de la iglesia, porque Tito, yo me imagino que estaba agobiado viendo que esas familias con una doctrina falsa estaba convenciendo a mucha gente. Por eso que dentro de estos 3 capítulos hay un material hermoso donde verdaderamente nosotros tenemos que escudriñar y especificar cada detalle, porque son detalles muy importantes que podemos aplicar en nuestras vidas. Quizás hoy en día no se ve así, pero se ve de otra forma. ¿Y cómo lo vemos hoy en día? Usted escucha por las redes sociales que hay muchas, como quien dice, mucha palabra, pero no llevan verdaderamente la sustancia del Espíritu Santo. Mucha gente predica muy bonito y quizás usted se la puede conseguir en la calle y predica muy bonito, pero ¿tiene la sustancia del Espíritu Santo? ¿Tiene la instrucción del Espíritu Santo? Hoy en día nosotros tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Tenemos que ser verdaderamente entendidos en los tiempos para poder verdaderamente tener el discernimiento del Espíritu y poder rechazar todo aquello que no verdaderamente viene de Dios. Entonces eso es lo que pasaba aquí. Pablo le da las instrucciones a Tito para que pueda repeler esas falsas doctrinas y repeler a todo aquello que venga con una doctrina o con una enseñanza engañosas. Por eso, en la segunda parte, Pablo también le da las instrucciones a Tito y le dice en el versículo 1, del 1 al 10 al 16, dice que la tarea es encomendar a Tito e impugnar a los que se apartan de la verdad. Hoy en día nosotros tenemos que estar preparados en la Escritura. Tenemos que estar verdaderamente con el conocimiento de la palabra dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, para que el Espíritu Santo pueda verdaderamente darnos en el momento indicado para poder repeler y para poder impugnar esa palabra. No toda palabra que usted escucha es buena. No toda palabra que dicen los medios es buena. Entonces nosotros tenemos que discernir en este tiempo que solamente Dios es la verdad y la palabra que está aquí dice que la palabra nos hace libre. También podemos hablar de que Tito, en esta carta histórica, Tito se centra en instruir a líderes. ¿Por qué le digo esto? Hoy en día, dentro de la iglesia, necesitamos instruir a líderes. ¿Para qué? Para que formen parte del cuerpo de Cristo. No solo el pastor, no solo el apóstol, no solo el profeta, no solo es el maestro, no solo es el evangelista que tiene toda la carga de la iglesia. Todos, el cuerpo de Cristo forma parte de ese cuerpo y debemos ser instruidos en este tiempo. Muchas veces cuando viene la necesidad, cuando viene el problema, el pueblo de Dios muchas veces no sabe cómo actuar. ¿Por qué? Dice la palabra, por falta de conocimiento mi pueblo perece. ¿Por qué perece? Por falta de instrucción de la palabra. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de la palabra de Dios. Tito le dan unas instrucciones y Tito hace como encargado de la iglesia, como el pastor de la iglesia, da esas instrucciones a sus líderes, levanta líderes, prepara líderes. ¿Para qué?
para que instruya al pueblo, para que instruya a la familia en este tiempo. Por eso cuando venían aquellas familias con mensaje mentiroso, el pueblo de Dios podía rechazarlo, podía verdaderamente hablarle con dureza y con contundencia, decirle verdaderamente que Jesucristo es el Señor de su vida. Eso es una de las cosas importantes que tiene esta enseñanza del libro de Tito. Vemos que también en el libro de Tito, en el segundo capítulo de Tito, hay algo fabuloso que nos trae la dirección para una vida cristiana sana. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿qué dirección nosotros tenemos en nuestra vida como cristianos que somos? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña verdaderamente hoy el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos trae una dirección, y es la dirección de buscar y aprender de su palabra. Dice aquí, Tito se centraba verdaderamente en predicar el Evangelio e instruir. Eso era la clave precisa de la vida cristiana que tenían aquellos hombres y mujeres en Creta, específicamente en ese lugar. Entonces, hoy en día, ¿cómo nosotros podemos aplicar esa palabra en nuestra vida? Primeramente, podemos aplicarlo en la búsqueda diaria con el Señor. Segundo, en leer la palabra de Dios. Y tercero, para que el Espíritu Santo siga instruyéndonos a través de congregarnos, a través de la palabra predicada y a través de la intimidad con el Señor. Eso es muy importante en este tiempo. Muchas veces nos hemos olvidado de lo que Dios está hablando en este tiempo. Dios sigue hablándonos todos los días. Dios sigue instruyéndonos todos los días. Siempre cuando nos llega alguna palabra de parte de nuestros pastores, de parte de nuestra profeta, nosotros tenemos que tener nuestro oído pendiente y tener los 5 sentidos al día, porque Dios no deja de hablar nunca. Dios siempre tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Pero en este tiempo, aún más que nunca, debemos nosotros estar preparados para recibir la instrucción del Señor. Los líderes de la iglesia y los falsos maestros de aquel tiempo eran hombres y mujeres que eran capaces de convencer a personas y llevárselo hacia el mundo. Y después que estaba en el mundo, se perdía. Hoy en día, ¿vemos eso hoy en día? Sí, amado. Lo vemos todos los días de nuestras vidas. Viene gente que le trae una palabra, pero muchas veces nosotros ignoramos de eso y le hacemos caso a esa palabra y no le hacemos caso al Espíritu Santo, que Él está advirtiéndonos todos los días que tengamos cuidado con esos falsos maestros, que tengamos cuidado con esas falsas doctrinas. Por eso nosotros debemos entender de que Dios está hablándonos todos los días, pero debemos estar firmes en su palabra. Y por eso Pablo le hace, como quien dice, énfasis a Tito, que dice, bueno, ten cuidado, háblale de la verdad. O sea, no tengas miedo de poder hablarle a esa persona de la verdad que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo hacía tanto hincapié de que debíamos hablarle de la verdad para tener una vida cristiana sana y una doctrina sana. Por eso muchas iglesias en este tiempo, la epístola de Tito y de Filemón, habla de, como quien dice, son cartas pastorales, porque son cartas dirigidas a la iglesia, pero también dirigidas al liderazgo y al pastor para ser instruido y para saber cómo podemos actuar en cualquier situación que se nos presente. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo Dios quiere que vivamos? ¿Cómo Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena con Él? Entonces, dice Pablo, instruye a Tito para que le enseñes varios miembros de la iglesia a vivir como pueblo de Dios
dice el autor, Pablo, le recomienda que es necesario que prediquemos el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Porque es salvación, amado. Salvación, y dice, salvación y vida eterna. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Por medio de la fe, por medio de la instrucción de la palabra, para que caminemos en obediencia cada día por medio de su palabra. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. El Espíritu de Dios siempre está con nosotros. Y por medio de la fe nosotros alcanzaremos, dice la palabra, nuestra salvación. Entonces, si Dios nos da esas instrucciones, ¿por qué nosotros hoy en día no hacemos lo que dice la palabra de Dios? Por eso, amados que me escuchan en esta noche, Dios quiere que tú y yo caminemos en su verdad, caminemos en la dirección de su Espíritu, caminemos en la dirección de su palabra, así como muchos de estos hombres, porque estos hombres y mujeres pasaron por dificultades como tú y yo estamos pasando en este tiempo. Ellos vivían en una isla, nosotros vivimos también en una isla. Y desde aquí, de esta isla, de aquella isla salió esa palabra para que tú y yo hoy podamos entenderla, podamos comérnosla, podamos ser instruidos. Y nosotros a través de esta palabra, a través de esta enseñanza, podemos llegar a muchos rincones de este mundo, porque esta palabra va a estremecer a los confines de la tierra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, tiene un propósito específico en cada vida, en cada corazón. Va a traer verdaderamente una palabra direccional para tu familia, una palabra direccional de enseñanza, de instrucción en este tiempo, cómo debemos actuar para caminar en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy importante que debemos entender. Cada uno de nosotros tenemos una misión y la misión es predicar el Evangelio. Tito, este joven amigo de Pablo, tenía en su corazón de predicar el Evangelio, pero cuando se presentó el momento de dificultad, quizás sus ánimos se fueron abajo. Pero déjame decirte, hermano, quizás tú y yo estaremos pasando por momentos difíciles, pero déjame decirte que Dios siempre está a nuestro lado. Y hoy quiere decirte que tienes hermanos en Cristo Jesús que tienen una palabra específica de parte de Dios para tu vida y quiere que verdaderamente enfoques tu vida en aquel que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Sin Él nada podemos hacer. Vemos claramente de que en medio de la dificultad Tito tuvo que agarrarse de esa palabra. Y si no se agarraba de esa palabra, ¿qué fuera pasado con Tito? Tito se lo fuera llevado las estas farsas, las enseñanzas farsas, porque la iglesia le estaba quedando un poco ya vacía. ¿Pero por qué? Porque el enemigo nunca descansa, amado. El enemigo dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Entonces nosotros tampoco debemos ignorar de que el enemigo está buscando a quien devorar. Y tenemos que saber que en el mundo que vivimos tendremos aflicciones y tendremos problemas, pero mayor es el que está con nosotros, que es Cristo Jesús. Aquel que puso a Satanás debajo de tus pies, debajo de nuestros pies. Y podemos decirle que en este tiempo Dios está con nosotros. Dios siempre te ha guardado. Dios siempre ha estado contigo. En las buenas, en las malas, siempre estará, siempre. Siempre, recuerda esto, amado, siempre estará con nosotros. Él nunca deja de ser Dios en nuestros corazones. Él siempre está con una palabra para tu vida. Quizás cuando veas a un hermano pasando por un centro comercial, Dios te está hablando. Cuando tú veas a tu hermano que te sientes a la mesa y poder compartir un café, Dios te está hablando, Dios te está cuidando, Dios siempre está contigo, amado. Por eso es necesario que nosotros
verdaderamente aprendamos de estas cartas, que aprendamos a ser instruidos por el Señor, porque muchas veces ignoramos de que el hermano o el hermano evangelista o el hermano pastor o el hermano maestro tiene siempre una unción específica, tiene una unción específica que te puede impactar en tu vida, te puede activar y llevarte al propósito que Dios ha determinado para ti y para mí en este tiempo. Amado, quiero decirte que Dios es un Dios de muchos milagros. Y así como Dios llevó esta carta a través de Pablo a Tito, amigo fiel de Pablo, hoy en día tú tienes amigos, tienes hombres y mujeres alrededor que son hermanos en Cristo Jesús y que quieren ayudarte. Y quiere decirte en este tiempo que Dios está con nosotros. Así que para terminar, podemos decir, amado, de esta enseñanza que Tito le dieron una última instrucción. Wow, diga conmigo, instrucción. A mí me gustan las instrucciones porque si no somos instruidos en este tiempo, amado, dice que el conocimiento es un poder que nosotros hoy en día debemos de tener. Cuando nosotros tenemos conocimiento, tenemos poder. Amén. Y eso es muy importante, de que nosotros tengamos el conocimiento. Y eso nos ayuda a entender de que Dios está con nosotros. Ya en el capítulo 3, para terminar, de la carta de Tito, dice que Pablo, por medio de su carta, después que ha pasado, después que le da las instrucciones, le dice a Tito una instrucción específica. Yo me imagino que en ese tiempo que aplicó la carta, aplicó las instrucciones, llegó a conocimiento de Tito. Pablo le recomienda y le envía a 2 hombres que en aquel tiempo, me imagino que eran amigos de Pablo o líderes direccionados por Pablo en aquel tiempo, porque Pablo sabemos que fue un hombre misionero y fue por muchos lugares e hizo muchos, levantó a hombres y mujeres con un corazón dispuesto a servir al Señor. Y si nos damos cuenta, estos hombres no eran israelitas, no eran de Israel, no eran de Jerusalén, eran hombres gentil, o sea, que tenían un corazón dispuesto para servir al Señor. Y la instrucción que les da, le dice que le prepare todo, porque después que había terminado la obra en Creta, Tito se tenía que ir para Corintio. Pero yo creo, en medio del trabajo que hizo Tito en aquel tiempo, no fue en vano, porque me imagino que acató la instrucción de Pablo, también fortaleció a la iglesia y también dejó a estos hombres encargados de la obra para seguir dentro de la obra que Dios había demandado de parte de él. Y yo creo que hoy en día nosotros somos beneficiados de lo que hicieron estos hombres. Hoy en día, tú y yo estamos en el Evangelio, ese mismo Evangelio que ellos predican, también lo predicamos nosotros, caminamos con ese Evangelio, vivimos dentro de ese Evangelio y debemos de ser agradecidos por lo que Dios hizo por esos hombres y por lo que está haciendo por nosotros en este tiempo. Y esa instrucción me llena de gozo, porque hoy en día podemos decir de que Dios nos ha guardado. Dios guardó a esos hombres, pero esa palabra que fue instrumento para ellos en aquel tiempo, también ha sido instrumento para nosotros e instrucción para nosotros en este tiempo. Y así que, amado del Señor, yo quiero que escuches, esto es muy importante. Dios no se olvida de ti ni se olvida de mí, porque es muy importante ser enseñado, ser instruido. Y es lo que estamos haciendo hoy, de que en medio de la dificultad, por medio de estas cartas, Dios tiene el control de tu vida y de la mía, siempre y cuando nosotros
nos pongamos a servicio de Él. Entonces, si Pablo, que estaba a punto de ser ya a partir de esta tierra, y fue capaz de escribir una carta y enviárselo a su amigo Tito y a su amigo Filimón y a su hijo también Timoteo, porque los llamaba hijo, yo me imagino, amado, que tú tienes muchos familiares, tienes hermanos, tienes tíos, tienes abuelos y quizás no conocen del Evangelio. Y yo quiero decirte que en esta noche Dios tiene una palabra para esa familia. Levántate como ese David para vencer a esos Goliat, para vencer ese Goliat dentro de tu familia. Toma, como que dice la palabra de instrucción que Dios te está dando en esta noche. Dios te está activando en tu vida espiritual. Y en medio de este tiempo, Dios quiere ayudarte para que conquistes ese Jericó en tu familia. Así que, amado, déjame orar por esta palabra y déjame decirte que Dios es el Dios que nunca se olvida de nosotros. Él está con nosotros. Y yo quiero decirte que en esta noche preciosa que Dios nos trae esta instrucción, quiero orar para que esta palabra o esta instrucción por medio de la fe sea beneficioso para tu vida y tu familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Te doy gracias, Señor, aleluya, por la instrucción que tú nos has dado a través de esta carta, a través de esta carta paulina, Señor, aleluya, del libro de Tito, Señor. Te doy la gloria y la honra para que seas tú, Señor, aleluya, llevando, Señor, a través de estas redes sociales, trayendo la instrucción específica para cada familia, para cada joven, para cada anciano, Señor, aleluya. Desde aquí, desde la casa de Dios, Señor, lanzamos una saeta, Señor, aleluya, de salvación, declarando, Señor, aleluya, que esta palabra traerá un rompimiento, Señor, en las vidas de la familia. Traerá una instrucción específica, Señor, aleluya, para su familia. Y declaro, Señor, aleluya, que tú tienes el control de su vida y que a partir de hoy, Señor, aleluya, seamos instruidos cada día más a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, nos recordará todos los días de lo que debemos de hacer, Señor, aleluya. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, hermano, que tú me escuchas, me despido de esta sesión, no olvidándome, amados, de que compartan a través de las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Dale a la campanita y suscríbete, envíaselo a tu familia, envíaselo a tus abuelos, enséñale. Si no sabe, enséñale, porque es importante de ser instruido y eso es una forma de ser instruido en este tiempo. Sabemos que a través de la instrucción tendremos conocimiento. Me despido de ustedes por este tiempo y que el Señor les bendiga. Y nos despedimos de estas redes sociales. Amados, Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.